Iniciamos, entonces vamos a continuar, nos quedamos acá en los componentes del sistema inmunológico. Ya repasamos entonces un poco lo que es la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, cuáles son las células que están dentro de cada una de ellas, cuáles son las primeras barreras de defensa. Entonces todo eso para que vayan repasando. Para los que no estuvieron la semana pasada, les pido que por favor este cuadro de las características de la inmunidad innata y adaptativa resume todo lo que vimos en clase, lo que yo les fui explicando paso a paso. Quiere decir que esta tabla es pregunta de examen, incluido con todo lo que yo digo acá. Entonces, nosotros ya hablamos de las células inmunitarias. Ellas son la principal defensa del cuerpo. Tenemos células que van a ser de la primera línea, como las células fagocíticas, en el caso de neutrófilos y macrófagos. Y luego tenemos a los tejidos. Y nosotros tenemos tejidos linfoides o órganos linfoides que son primarios y secundarios. ¿Por qué esa diferencia entre primarios y secundarios? Eso creo que vieron un poco en esto. ¿Cuál es la diferencia entre lo primario y secundario? ¿Quién? Okay. ¿Ah? Chicos, ¿cuáles son los primarios? Okay. ¿Cuáles son los primarios? ¿Ah? Los primarios son donde se da la formación de la célula. Entonces, donde yo tengo formación de célula. ¿En qué órganos se da la formación de células? En la médula ósea y en el timo, donde se da la formación. Luego, los secundarios serían los órganos en donde esas células van a ir a instalarse y quedarse en ese sitio para poder madurar, ¿sí? Entonces esa sería la diferencia. Nosotros entonces dentro de los más importantes, donde se encuentran nuestras células especializadas, donde ellas van a activarse, están el vaso y también el timo, que ya habíamos hablado que las células B o los linfocitos B se maduran en el vaso y los linfocitos T en el timo, por eso llevan ese nombre. Y esos sitios son los lugares donde se da la producción y la activación de las células inmunitarias en el 100%. ¿Por qué está incluido el timo y el vaso no entre los primarios? ¿Por qué? Sí, el timo ya no es productor, perdón, porque está incluido el vaso y el timo no. Porque el timo ya no es productor. En el timo ya solamente se da la activación de una célula, ¿sí? Sale un linfocito T virgen directamente de la médula ósea y se va y se instala en el timo. El timo ya es un ganglio donde se va a dar la activación. Un linfocito T virgen pasa a ser un linfocito T efector. En cambio, en el vaso sí se va a dar la producción de un linfocito B. Ese linfocito B sí va a tener que madurar en ese sitio. No es solamente una activación. Y luego hablamos de los anticuerpos y las citoquinas. Los anticuerpos y las citoquinas son moléculas que son conocidas como mediadores. Ellas no precisamente van a eliminar muchas veces, sino lo que ellas van a hacer es coordinar una defensa. Yo les había dicho también la semana pasada que los que tenían un poco o tuvieron un poco de inconveniente con señalización y comunicación celular, que por favor vuelvan a mirar.
Porque inmunología es todo estímulo, todo es un estímulo para que ocurra una respuesta. Entonces, ¿por qué hablamos de que las citoquinas, las diferentes citoquinas, como por ejemplo interleucinas, la interleucina 4, interleucina 1, interleucina 6, todas esas interleucinas, porque ellas coordinan la defensa del cuerpo? Porque nosotros tenemos una célula donde esa célula tiene receptor, como los receptores acoplados a proteína G, o los más importantes dentro de la inmunología son los receptores de autofosforilación. ¿Qué eran los receptores? Tirosina sinasa, que se logran autofosforilar. ¿Sí? Porque en una respuesta inmune yo necesito algo más rápido. ¿Sí? Y acuérdense que en los procesos de autofosforilación no hay la necesidad de la formación de un segundo mensaje. Directamente lo que nosotros vamos a necesitar es un estímulo. Si el estímulo es una interleucina 4, ¿sí? la que va a hacer que se autofosforile esa tirosina sinasa, lo que se va a buscar es una respuesta alérgica. Si la interleucina 4 está vinculada a la respuesta alérgica, quiere decir que me va a dar la sobreproducción de inmunoglobulina de ese anticuerpo específico. Por eso hablamos de que ellas coordinan la defensa del cuerpo. Ellas son el estímulo para que se inicie una respuesta. Ellas no van a ser encargadas directamente de eliminar o de neutralizar ese patógeno. Ellas solamente van a coordinar la defensa. Igual las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas también van a coordinar, o los anticuerpos, mejor dicho, van a ser encargados de coordinar. Porque si yo tengo, otra vez, bueno, a la célula, en la célula empieza a llegar, supongamos, una bacteria que quiere ingresar, que sea una bacteria intracelular. ¿Sí? Si esta bacteria hay previamente, ya hubo un proceso infeccioso por ella, quiere decir que acá se va a liberar ya una IgG rápido, ¿sí? un anticuerpo. Este anticuerpo ya va a evitar que ella ingresa a este sitio. Y ya va también a avisar al organismo de que hay un proceso bacteriano que tiene que enviarse más rápido una respuesta. Entonces los anticuerpos son coordinadores de la defensa, no precisamente van a ser los encargados de eliminar, porque ellos no son fagocíticos. Las únicas células que pueden eliminar, neutralizar un patógeno o un cuerpo extraño, entonces son las células fagocíticas. ¿Entienden esa diferencia, chicos? Entonces una cosa es coordinar una defensa y otra cosa es la eliminación de ese cuerpo extraño. ¿Sí? Acá hablamos de vuelta de las células del sistema inmunológico. Esto ya es un repaso. Habíamos visto la función de los linfocitos T, donde la función del linfocito T principalmente está involucrada con la regulación. Nosotros habíamos visto que los linfocitos T son parte de ¿qué tipo de inmunidad? Parte de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Y tenemos linfocitos T y tenemos linfocitos B dentro de esa inmunidad adaptativa. Los linfocitos T van a ser ayudantes en la coordinación de la defensa del cuerpo. Ellos van a ayudar a coordinar la defensa del cuerpo y ellos van a regular también todo mi sistema inmune. ¿Por qué hablamos de regulación a través de los linfocitos T? Nosotros vimos que los linfocitos T se pueden dividir en varios. ¿Sí? Ellos van a ser linfocitos T vírgenes que van a estar en el tipo
tiene que ocurrir la presentación de un antígeno, que va a ocurrir en el timo, donde acá va a venir una porción de ese antígeno para que este linfocito T virgen pase ahora a ser un linfocito T efector. Este linfocito T efector se puede diferenciar en dos células especializadas. ¿Sí? Yo puedo tener un linfocito T que se diferencie del CD4 y yo puedo tener un linfocito T que se diferencie en CD8. Y hablamos de que ellos van a estar encargados de regular mi respuesta inmune. Gracias. De regular mi respuesta inmune. Porque el linfocito TCD4, él no trabaja solo, es un linfocito T cooperador, que le ayuda en la coordinación de la defensa del cuerpo. Él es un linfocito, vuelvo a repetir, un linfocito T cooperador que ayuda a coordinar la defensa del cuerpo. ¿Por qué? Porque el linfocito T CD4 lo que va a hacer es activar al linfocito B. ¿Sí? Y a través de activar al linfocito B, él está coordinando y diciéndole al linfocito B que tiene que empezar a secretar, ¿qué cosa? IgM y después IgG. Si esa infección de una infección aguda pasa a ser una infección crónica, ¿sí? Entonces se va a tener que liberar estos anticuerpos y estos anticuerpos van a empezar a coordinar toda esa respuesta inmune. Porque nosotros hablamos la semana pasada que hay una comunicación directa entre mi inmunidad innata y adaptativa y también entre mi inmunidad adaptativa y mi innata. Ellas van a estar en una comunicación directa. Esta IgG, IgM coordinan la defensa del cuerpo porque ellas tienen la capacidad de activar mi inmunidad innata. ¿Y cuál es la inmunidad innata que ellas van a activar? A las proteínas del sistema de complementos. ¿Se acuerdan la semana pasada de las proteínas del sistema de complementos? ¿Alguien? Yo les había dicho que son proteínas solubles, ¿sí?, que están en el torrente sanguíneo, que ellas tienen 3 vías. Yo les dije que había 3 vías del sistema de complementos, de las proteínas del complemento. Está la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. A través de la producción de esta IgG e IgM se va a activar mi vía clásica del sistema de complemento, la vía clásica. Entonces ahí se está activando directamente mi inmunidad innata. En ese momento, esa ya está haciendo una coordinación que empezó mi linfocito TCD4. ¿Sí? Se activa mi sistema de complemento y van a haber varios procesos que van a ir ocurriendo, que nosotros vamos a ver específicamente cómo ocurre esa vía clásica, para que la respuesta final sea que en ese tejido, si yo tengo un tejido que está siendo invadido por microorganismos, que en este tejido que está siendo invadido por microorganismos lleguen células fagocíticas, si lleguen neutrófilos o lleguen macrófagos, y ellos sean los encargados de neutralizar a ese patógeno. Entonces ven que estos linfocitos ellos van a coordinar, en ningún momento ellos están eliminando a ese patógeno. Recién cuando se activó estas células fagocíticas, ellas se encargaron de la eliminación. Sí. Eso cuando hablamos de que el linfocito te coordina. ¿Y por qué hablamos de que regula? ¿Sí?
Porque el linfocito TCD8, yo le había dicho que es el citotóxico de mi inmunidad adaptativa. Él es muy citotóxico. También yo les había dicho que ese linfocito T, porque así creo que se les queda mejor, CD8, es, yo siempre digo que es el más vagabundo del sistema inmune. Porque él necesita que se regule su función. Ese linfocito TCD8 o los linfocitos T en general no van a trabajar si yo no vengo y les presento algo y les digo anda a trabajar. Y la característica del linfocito TCD8, que es citotóxico, es que él no sabe parar, él empieza a trabajar. Es como cuando una persona, yo le digo, ¿sabes que anda a trabajar? Y se va y se destroza, se enferma, se incapacita al final. ¿Sí? El linfocito TCD8, cuando él se empieza a activar al ser tan citotóxico, él puede ya empezar a dañar mi propio sistema inmune y desarrollar alguna enfermedad autoinmune. ¿Sí? ¿Ah? Está pintando la mesa. Con tal de que yo no me moje. Está bueno. Este CD8 entonces activa todas sus citotoxicidades, y él está más bien para regular de esa manera infecciones virales y células tumorales o malignas. ¿Sí? Ella está para eliminar o para regular esa conformación, ¿sí? De células tumorales o malignas y de infecciones virales. Por eso, me imagino, si alguno ya escuchó, de repente cuando una persona tiene una infección viral, o lo que pasó la última con la pandemia del COVID-19 o otro virus como el Epstein-Barr, suelen como que despertar alguna enfermedad autoinmune que estaba silenciada. Algunas personas, yo tuve Epstein-Barr y después empezaron los síntomas del lupus. ¿Ah? El HIV también, ¿verdad? Que uno ya sabe que el HIV, la persona no muere de eso precisamente, sino que son las infecciones oportunistas o esas bacterias o microorganismos oportunistas, lo que hacen que normalmente una persona muera de neumonía. Eso es lo que suele suceder a la mayoría, ¿no? Entonces sean conscientes y consuman el PrEP. Cuídense. Ok, chicos, entonces, por eso es que esto ocurre una regulación, porque a ese linfocito TCD8 hay un linfocito T regulador que le va a estar estirando y le va a decir, mira, ya para esa citotoxicidad, ya no hace falta que vos sigas eliminando algo, ya terminó el proceso. Y ya hablamos de la fagocitosis por macrófagos. Los macrófagos, ¿qué le había dicho yo la semana pasada de los macrófagos? ¿Por qué les había dicho que ellos son conocidos como células duales o que tienen una función dual? ¿Por qué? Huele innata, porque ella actúa en los dos tipos de inmunidades. ¿Sí? En la inmunidad innata para hacer la eliminación del microorganismo, y en la inmunidad adaptativa porque ella es una APC, una célula presentadora de antígeno, que de esa manera ella también lo que va a buscar es mantener la homeostasis en el sistema inmunológico. Ella va a tratar de que todo mi sistema inmune esté equilibrado. ¿Sí? Y también los macrófagos, acuérdense que los macrófagos tienen que ser activados o tienen que madurar, es la palabra correcta, tienen que madurar. El macrófago no sale de por sí como un macrófago de la médula ósea, el macrófago sale como un monocito, ¿sí? Y ya cuando él migra al lugar de infección o al lugar donde él va a residir, hablamos de que él va a entonces activarse o madurar a un macrófago. ¿Sí? Acá tenemos un cuadro
con las diferencias. Pregunta de Más examen. cuatro. Bien, este es cuatro. No, los que no tuvieron la semana pasada, no crean nada en lo que se dice de mi examen. Todo es mentira. Acá Tiago les va a decir todo. Sí. Ok. Acá están las diferencias entre las dos células fagocíticas, los neutrófilos y los macrófagos. Como les decía, los macrófagos tienen un origen en monocitos sanguíneos, ellos salen en forma de monocitos de la médula ósea, y ya durante reacciones inflamatorias es que ellos van a tener que madurar para poder cumplir con su función. Nosotros también vimos la semana pasada que sí hay un sitio durante el desarrollo embrionario que también se va a desarrollar los macrófagos, que eran el saco vitelino y el hígado fetal, porque acuérdense que la médula ósea solamente empieza a funcionar postnatal y yo necesito ya proteger los órganos que se están desarrollando. Yo necesito que durante el desarrollo temprano el corazón que está formando, los pulmones y todo lo que es el desarrollo embrionario esté protegido. Porque ¿qué pasa por la placenta? La dije, mujer. Y si yo tengo, si esa mujer, por ejemplo, tiene una elevada IG, por ejemplo, toxoplasmosis, entonces puede dañar los órganos. Los neutrófilos salen directamente maduros de la médula ósea y son soldados de mi sistema inmune que son liberados y que ellos empiezan a nadar por mi torrente sanguíneo. Ellos pueden vivir en el tejido solamente de 1 o 2 días y luego ellos se van recomponiendo. Los macrófagos, cuando son formados por macrófagos inflamatorios, ellos duran días o semanas y pueden residir en ese lugar. Pero cuando son macrófagos residentes en tejidos, ellos van a estar años. ¿Qué quiere decir, chicos? Que yo tengo macrófagos, muchos macrófagos residentes, que ya nacieron conmigo, que durante mi desarrollo embrionario yo ya tuve y tuvieron que haberse producido esos macrófagos que van a vivir durante años y van a habitar ese tejido, van a residir conmigo en ese lugar. Entonces, los macrófagos residentes de tejidos fueron derivados durante el desarrollo embrionario. Saco vitelino e hígado fetal. Pregunta de examen. Y luego tenemos que ambos pueden responder a estímulos, solamente que los neutrófilos tienen una respuesta rápida y corta, ¿sí? Y ellos van a derivar enzimas preformadas. Acuérdense que los neutrófilos son como granulocitos, ¿sí? Que ellos tienen acá el núcleo, pueden ser ¿sí? Y tienen gránulos. Entonces ellos van a derivar enzimas. Una de las enzimas que ellos derivan se llaman granzimas. Entonces esas enzimas que ellos derivan van a ser las encargadas de llamar también y avisar de que están trabajando esos neutrófilos. ¿Qué quería decir? No quiero nada. Veo que me miras. Você palavras. Nada, as aulas são third, né? Ay, gracias. Puxa saco. É que eu sou biomédico e essa era a minha área de atuação e você está falando totalmente correto. Ay, gracias. Si estoy hablando incorrecto, me avisa. Ya me siento E perdón. Está sendo avaliada, hein? Ya estoy haciendo avaliación. eu trabalhava na carga viral de São Paulo. E aí na carga viral de São Paulo a gente fazia CD4 e CD8, que é um dos tratamentos essenciais para o HIV. Para, sim. E aí a senhora está falando do HIV, do CD4, CD8, dos leucócitos, do macrófago. Tem como não ver na todo mundo prática. junto. E era uma coisa que eu explicava muito para os meus estagiários. Aí você está falando igualzinho, aí eu tô concordando com você, tipo, você está certo. É, Voy a trocar con el confusão.
Não, meu espanhol é péssimo. Aí é capaz de eu tirar nota ruim ainda na prova, porque eu não sei espanhol ainda. Bueno, entonces no, pero es cierto lo que dice el compañero, que de repente uno cuando está sentado ahí no entiende la funcionalidad de lo que estamos viendo. Pero durante la práctica uno va comprendiendo esa funcionalidad, ¿sí? Porque principalmente si volvemos a la práctica en pacientes con HIV, el CD4 no actúa, por eso uno tiene que estar midiendo constantemente ese CD4, ¿sí? Porque no se va a la producción de anticuerpos, por eso yo no tengo cómo generar una inmunidad contra de ese virus. ¿Sí? Nosotros habíamos hablado la semana pasada que no siempre una vacunación o un proceso infeccioso me va a decir a mí o me va a asegurar que yo adquirí esa inmunidad. No siempre, lo va a depender mucho de la actividad que yo tenga de esos linfocitos de CD4 principal. Bueno, estoy volviendo aquí. En cambio, los macrófagos sí tienen una respuesta mucho más prolongada, ellos son mucho más lentos y ellos se pueden transcribir, si hacer un proceso de transcripción de forma independiente, formar absolutamente nuevos genes. ¿Y por qué ocurre eso con los macrófagos? Porque los macrófagos, como yo decía, ellos tienen células que van a activar una segunda funcionalidad, que es comportarse como células presentadoras de antígenos. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro, si eres un macrófago, chicos, dentro de la célula, dentro de ese macrófago, yo voy a tener todo lo que yo tengo en las demás células, que va a tener núcleo, va a tener mitocondria, va a tener aparato de Golgi, va a tener retículo endoplasmático, va a tener todo ese sistema endomembranoso, ese sitio citosólico. Entonces, dentro de ese macrófago va a ocurrir un proceso que se llama, valga la redundancia, procesamiento de antígenos. ¿Sí? Y ese procesamiento de antígenos que va a ocurrir, que nosotros vamos a ver paso a paso cómo ocurre ese proceso de antígenos, va a derivar en la formación de una proteína que se va a acoplar a unos receptores que yo les dije la semana pasada, que ¿cómo se llaman? MHC1 y MHC2, el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y complejo mayor de histocompatibilidad 2. ¿Sí? Dijimos que en todas las células nucleadas yo voy a tener MHC1 y en células especializadas yo voy a tener MHC2. Que la diferencia va a ser quién va a ser, cuál de los receptores va a ser el encargado de llevar a presentar algo. ¿Sí? Vamos a una analogía. No es lo mismo los que son deportistas cuando están jugando un partido de vóley, un juego de vóley, no es lo mismo que yo mande la pelota alzando, que yo mande la pelota con un pase diferente, tirando pases. Yo me tengo que preparar, el jugador que está recibiendo esa pelota va a tener que prepararse de manera diferente si eso fue un saque o si fue que le tiró levantada, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces mi célula se va a tener que preparar de forma diferente. Si fue MHC1 va a activar CD8, si fue MHC2 se va a activar CD4. ¿Sí? Entonces ellos por eso tienen una vida mucho más prolongada, ¿sí? Porque ellos pueden activar esa célula. Luego hablamos de especies de la fagocitosis en sí. Los neutrófilos ingieren muy rápido el microorganismo, en cambio los macrófagos van a hacer una ingestión muy lenta, como que su metabolismo de alguna manera es mucho más lento, y eso ocurre porque ella está vinculada a células apoptóticas, ¿sí? Ella puede eliminar células apoptóticas, restos celulares, cualquier material extraño ella va ingiriendo. Y nosotros habíamos visto, ustedes seguro vieron en muerte celular, que los macrófagos son los encargados de consumir esos cuerpos apoptóticos.
Los macrófagos eran llamados ¿por qué fosfolípidos? Por la fosfatidilcerina. Luego hablamos de especies reactivas de oxígeno. En el caso de los neutrófilos, ellos enseguidamente van a enviar oxidasas que van a ser las encargadas de fagocitar. En los macrófagos eso es menos prominente, por eso justamente la ingestión es más lenta. El óxido nítrico tiene concentraciones normales y los macrófagos inducen tras la activación, ¿sí? La desgranulación en neutrófilos es la principal respuesta, ¿sí? Y en macrófagos es baja. La producción de citocinas. Ahí es una diferencia importante. Los neutrófilos tienen una cantidad muy baja por célula de producción de interleucinas. Ellos no van a directamente a activar, digamos, o potenciar mi sistema inmune. Más bien los neutrófilos necesitan ellos ser activados, ser potenciados, ¿sí? En cambio, los macrófagos, esa es su principal actividad. Ellos pueden liberar grandes cantidades de interleucinas por célula. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, dentro del macrófago, como les decía, también voy a tener un núcleo, que es el castillo de la célula eucariota, donde va a estar mi material genético. Y de este gen se puede liberar un montón de estímulos que van a activar una respuesta, ¿sí? Se van a activar un montón de estímulos. Nosotros vamos a ver un poco más adelante, por eso que hay dos maneras de activación del macrófago y hay dos tipos de macrófago. Tenemos el macrófago M1 y tenemos el macrófago M2. Dependiendo de cuál haya sido el motivo de formación, si es un macrófago M1 o un macrófago M2, se van a liberar diferentes interleucinas. Dentro de la activación del macrófago M1, ya adelantando un poco, yo voy a tener la liberación de interleucina 1, voy a tener la liberación de interleucina 6 y voy a tener la liberación de factores de necrosis tumoral, ¿sí? Y ellos justamente van a empezar a llamar un poco a todas las células para coordinar todo mi sistema inmune. Por eso cuando un macrófago M1 está muy sobreactivado y está liberando constantemente estas interleucinas que son proinflamatorias, nosotros hablamos de interleucinas proinflamatorias e interleucinas antiinflamatorias. Cuando yo hablo de las proinflamatorias, son las que constantemente me van a estar causando inflamación dentro de mi organismo que puede derivar a un tipo de shock séptico, ¿sí? Si no hay un control. La piroptosis se refiere a la activación o la renovación de células. Entonces los neutrófilos no están vinculados y los macrófagos sabemos que sí, porque ellos pueden hacer la activación de la caspasa 1. Chicos, acá está lo que les decía, que los macrófagos luego del nacimiento recién se van a formar de la médula ósea, pero se liberan como monocitos en el torrente sanguíneo. Cuando hay un proceso inflamatorio, ellos van a ir al tejido ya siendo un macrófago para tratar de eliminar ese proceso. Y acá tenemos los órganos hematopoyéticos como el saco vitelino y el hígado fetal, que me van a dar la producción del macrófago embrionario temprano y también un monocito fetal. Y ellos son los que van a ser diferenciados y van a poder ser los conocidos como macrófagos residentes en el tejido. Y van a empezar a vivir durante años, ¿sí?, dentro de esos tejidos. Y yo necesito ya una protección durante el desarrollo y con eso nosotros vamos a nacer. Funciones de macrófago respuesta inmune. Acá les volví a colocar un esquema. Esto está citado en el libro. Se dice nada más un resumen de las 6 funciones principales de los macrófagos. Pregunta de examen, claramente. Entonces, la ingestión
la activación de citocinas, la inducción de piroptosis, que lo que decía era justamente la activación, aumenta el proceso inflamatorio. Ellos son encargados de eliminar también células muertas, por eso hablamos de eferocitosis, esa sería la función. Ellos se conforman como APC, que ya hablamos bastante, y también van a promover la reparación de tejidos. Serían las 6 funciones principales de los macros. Bueno, ahora vamos a hablar de otras células que también son células de la inmunidad innata. ¿Sí? Nosotros habíamos visto en este cuadro, vamos a rápidamente acá. En este cuadro habíamos visto, chicos, este cuadro, esta figura también examen, ¿verdad? Acá están las barreras epiteliales, las fagocíticas, las células dendríticas, los mastocitos, los linfocitos NK, que yo les dije que son los más citotóxicos del sistema inmune. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre un linfocito NK y un linfocito T? ¿Por qué? Él es el más, yo les dije que el linfocito TCD8 es el citotóxico de mi inmunidad adaptativa. Pero el linfocito NK es el más citotóxico de toda la inmunidad, tanto de la adaptativa como de la inmune. ¿Alguien se acuerda cuál era la diferencia? Eso mismo. El linfocito NK no necesita que nadie le presente. Él no es un soldado inmunológico. Él se va y destruye, ¿sí? Él no es un soldado vagabundo como el linfocito T, no es como ese alumno vagabundo que uno tiene que estar empujando. Él se va y hace las cosas, ¿sí? Y elimina de una vez. Esa sería la diferencia. Entonces, dentro de eso del sistema inmune, de los primeros días de infección, están las células dendríticas. Las células dendríticas dentro de la inmunidad innata son células especializadas. Ellas son células especializadas, donde la función de ellas, dentro de ser células especializadas, es ser células presentadoras de antígenos. ¿Sí? Esa es su principal función. Quiere decir que ella va a hacer la activación de mis respuestas inmunitarias innatas, pero también ella va a activar y hacer la activación, valga la redundancia, de mi respuesta adaptativa. Cuando ingresa un proceso o inicia un proceso infeccioso, lo primero que va a empezar a elevarse, hasta aquí le tengo ya lo médico, no me va a permitir mentir. Lo primero que va a empezar a elevarse, yo le había dicho que era lo que va a derivar de la formación de mis proteínas solubles. Y una de las proteínas solubles que yo le dije que es muy importante, empieza con P, las pentraxinas. ¿Sí? Las pentraxinas son proteínas solubles que ellas van a dar la formación de una proteína C reactiva, que es el PCR. ¿Sí? Y esa proteína C reactiva es la primera que aumenta sin ni siquiera todavía el aumento de leucocitos. Tiene que ser un llamado de atención para mí de que está habiendo un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso dentro de ese organismo. Yo no puedo saber todavía, tal vez, si es virus o bacteria, porque no hay una desregulación a nivel de leucocitos, pero sí ya hay un indicio de esa proteína C reactiva aumentada en el torrente sanguíneo. Entonces ella va a ser la primera. Cuando yo tengo acá
en este es un tejido, hablamos de que esa es mi principal barrera física también, aparte de la piel, hablamos a nivel de tejido, la mucosa y todo. Yo voy a tener a las células dendríticas que ellas van a estar acá. Mis células dendríticas van a estar aquí. Todo va a estar, mi célula dendrítica, mis proteínas de complemento, mis linfocitos NK, todas van a empezar a trabajar de alguna manera en el mismo momento, cada una con una función diferente. La función de la célula dendrítica va a ser que este microorganismo que acaba de ingresar aquí sea capturado. Él va a capturar a ese microorganismo. Cuando él va a capturar a ese microorganismo, él no es un fagocito. ¿Sí? Buenos días. Sí, pueden rápidamente hacerle. Seguimos mejor con impulso. Sí. Bueno, entonces, yo les decía que las células dendríticas entonces van a ser las encargadas de captar a ese antígeno. Cuando ellas captan al antígeno, lo que van a hacer es procesar a él. ¿Sí? Procesar. Porque ellos exactamente lo que quieren obtener al capturar al antígeno es una porción nada más de ese antígeno. Y va a ser una porción peptídica o una proteína. Eso es lo que ellos quieren. Yo les había dicho que yo soy todo un microorganismo. Va a ser muy pesado que a mí toda por completa me traslade esa célula dendrítica. Ella va a agarrar y va a procesar y me va a sacar solo algo que a mí me caracteriza, que son estos óculos. Y esto nomás va a llevar a presentar, ¿sí? Nos va a llevar a todo el microorganismo en sí. Entonces, se va a capturar proteínas de este microorganismo y se va a presentar a mis linfocitos T, ya sea CD4 o CD8, pero la presentación se hace siempre a un linfocito T virgen. A él se le presenta, ¿sí? Para que él se vuelva un linfocito T efector y ahí se dé la diferenciación a CD4 o CD8 para iniciar una respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Él puede detectar, esta célula dendrítica puede detectar microorganismos porque él está distribuido en los tejidos. Él va a estar en tejidos linfoides, puede estar en mucosas y puede estar en órganos internos. O sea, él habita todo mi organismo, por eso tiene la capacidad de presentar. ¿Sí? Acá está un poco cómo se da la maduración de las células dendríticas. Yo tengo 4 tipos de células dendríticas. ¿Sí? La que se forma ya durante el desarrollo embrionario en el hígado fetal o en el saco intelino son las células de Langerhans. Y las células de Langerhans son células dendríticas. ¿Sí? Por eso es que cuando se da el nacimiento, ya yo tengo una protección a nivel de la piel que le está protegiendo a ese niño de los contactos, ¿sí? Con los microorganismos que está teniendo en ese momento. Por eso se habla también de una diferenciación de cómo va a ocurrir ese parto para que se active también todo mi sistema inmunológico. Es ahí donde va a iniciar. Vamos a ver enseguida específicamente su función. Luego hablamos de la médula ósea, en donde eso ya empieza a darse la producción postnatal. De la primera célula dendrítica que habita en el organismo durante el desarrollo embrionario son las células de Langerhans en la piel. El resto de las células dendríticas solamente van a empezar su producción al momento del nacimiento postnatal, que empieza a trabajar mi médula ósea. De la médula ósea, del proceso de hematopoiesis, entonces vamos a tener principalmente 2 precursores. Un precursor común
de la célula dendrítica, que ese precursor común de la célula dendrítica me va a liberar a la célula dendrítica tradicional o la célula dendrítica clásica. Entonces, nosotros vamos a tener la médula ósea. En la médula ósea ocurre el proceso de hematopoiesis. Yo voy a tener que tener la derivación de 3 tipos de precursores, ¿sí? Va a ser primero un precursor común de la célula dendrítica, donde ese precursor, común de célula dendrítica va a tener que ser enviado al torrente sanguíneo. Durante que él es enviado al torrente sanguíneo, va a nacer una célula dendrítica pretradicional. Esta célula dendrítica pretradicional va a ser enviada al tejido. Ese tejido puede ser mucosa, puede ser cualquier tipo de órgano interno, ¿sí? Puede ser a nivel de tejido muscular, a nivel de tejido pancreático, cualquier lugar él va a ir a residir en el tejido. Y en el tejido él se va a diferenciar en 2, va a haber una subderivación de esa célula dendrítica tradicional, donde yo voy a obtener en ese tejido la división de CDC1 y CDC2. Yo voy a tener una célula dendrítica 1 y una célula dendrítica clase 2, clase 1 y clase 2. La diferencia va a estar aquí, en cada una de ellas le va a ser la presentación del antígeno. ¿Sí? CDC1, CD8 y CDC2, CD4. Esa sería la funcionalidad de estas células dendríticas. Luego tenemos a las células dendríticas llamadas como plasmocitoides. Él tiene otro precursor o otro progenitor, que es un progenitor linfocítico común, ¿sí? De la médula ósea, entonces va a ser derivado un progenitor linfocítico. Entonces yo acá voy a tener un progenitor linfocítico común. Él tiene este progenitor linfocítico común para que vayamos haciendo una asociación con su funcionalidad, porque los linfocitos, chicos, están más directamente relacionados con bacterias intracelulares, porque quieren adueñarse de mi maquinaria dentro de mi célula, o con virus, que son organismos intracelulares que tienen que invadir y adueñarse de mi maquinaria replicativa para ellos poder replicarse. Por eso, este linfocito deriva de un progenitor linfocítico común, porque él se llama célula dendrítica plasmocitoide. Él va a ir y va a habitar, ¿sí? Va a habitar un tejido, pero también va a habitar el vaso sanguíneo. Directamente de un progenitor linfocítico común, él ya pasa al vaso sanguíneo siendo una célula dendrítica plasmocitoide. ¿Sí? Y de ahí, del vaso sanguíneo, él puede ir e instalarse a un tejido. Y él ya está monitoreando este vaso sanguíneo desde acá, porque él está vinculado con respuestas virales. Él va a formar o producir interferón. El interferón
está vinculado directamente a activar respuesta antiviral. ¿Sí? Entonces, las células dendríticas plasmocitoides tienen la función de combatir virus, ¿sí? Por la liberación de un tipo que se llama interferón tipo 1, principal. Interferón tipo 1. Y luego tenemos a un precursor de monocitos, que es una célula precursora de monocitos, que va a derivar a un monocito, y este monocito se conoce como célula dendrítica derivada de monocitos. No hay ahí muchas ciencias. Bueno, sí, siempre hay ciencia. Entonces, acá yo voy a tener entonces una célula precursora de monocito, y esta célula precursora de monocito me va a dar primero un monocito en el torrente sanguíneo, que ustedes saben, y este monocito puede, si es activado por un proceso inflamatorio, va a ser un macrófago. Pero si no, si tiene que gravitar un tejido, en el tejido él va a ser una célula dendrítica derivada de monocito. Y luego ahí va a vivir y va a habitar ese. Y la piel, ya saben, las células de lámina. Entonces esto es el proceso postnatal. Acá está lo de las células dendríticas clásicas, o las células dendríticas tradicionales, que su origen es la médula ósea. Hay una célula madre hematopoyética, ella va a migrar a tejidos periféricos, luego va a ocurrir la maduración de esa célula dendrítica, ella va a captar al antígeno, va a hacer la presentación, y ella puede inducir respuesta de linfocitos TCD4 porque la presentación o la activación lo hizo mi célula dendrítica clase 2, o puede hacer la activación de linfocitos TCD8 o algo que se conoce como presentación cruzada, que hace mi célula dendrítica clase 1. ¿Qué es una presentación cruzada? Una presentación cruzada. Yo les decía que las células dendríticas están más vinculadas a bacterias intracelulares o virus, ¿sí? Pero la presentación cruzada ocurre cuando es presentada una bacteria extracelular. Si esa bacteria extracelular está causando mucho daño y mi sistema inmune innato no puede contener a esa bacteria extracelular, que ella no quiere invadir precisamente mi célula, ella es extracelular, pero mi sistema inmune no está pudiendo sostener ese proceso infeccioso, va a tener que ocurrir una presentación cruzada. Y esa presentación cruzada la hace específicamente las células dendríticas de clase 1, que ellas van a presentar, van a darse cuenta que los fagocitos, como los neutrófilos, no están pudiendo eliminar esa bacteria extracelular, y van a hacer una presentación cruzada, ¿sí? Nosotros vamos a ver exactamente cómo ocurre esa presentación cruzada a través de un transporte en masa reuniendo somas. Por eso siempre todo vuelve a biología. Biología siempre va a ser mi primer amor, por eso. A ella no le gustó, ¿verdad? Bueno, entonces, acá están las plasmocitoides, pero yo les decía, tienen la producción del interferón tipo 1, ella también captura microorganismos, se localiza, o sea, su origen es la médula ósea, maduración médula ósea, ella se localiza principalmente en sangre y en órganos linfáticos, como le estaba diciendo, ella directamente ya sale
como una célula dendrítica lista para trabajar madura al torrente sanguíneo. Cuando ella captura microorganismos, cuando su función es la de hacer una célula presentadora de antígeno, ella se transporta al vaso y ahí ocurre la presentación de linfocitos. Luego tenemos a las células dendríticas derivadas de monocitos. Ellas tienen expresión específica de estas interleucinas y con esa expresión de esas quimiosinas, CD11C, CD11B y CCR2, más bien van a estimular o coordinar una respuesta inmunológica. Y luego tenemos a las células de Langerhans, que su origen es el hígado fetal, el saco vitelino. Ella produce unos gránulos de Birbeck. ¿Y por qué está acá entre signo de interrogación infección cutánea presente? Porque las células de Langerhans hacen la presentación de antígenos a linfocitos de CD4 y ellas van a inducir intolerancia a antígenos propios. Como ella es la primera célula que aparece, porque mi organismo, mis células dendríticas, tienen que saber lo que es propio y lo que no. ¿Sí? Tienen que saber lo que es un cuerpo extraño y lo que no es un cuerpo extraño. La célula dendrítica no puede ir a presentarle lo que sea a mi linfocito T para que ataque. Y como las células de Langerhans son las primeras que habitan la piel, son las primeras que aparecen durante el desarrollo embrionario, es como si fuera que ella dice, ok, yo estoy formándome y este tejido cardíaco se está formando conmigo, somos amigos, estamos juntos, somos un equipo. Entonces ella no precisamente va a causar un proceso de infección cutánea, sino lo que ella va a hacer es inducir que esa tolerancia a un antígeno propio. Yo voy a decir, esto me pertenece, con esto yo crecí. Es como cuando yo tengo un gato y un perro, son diferentes, pero si nacen juntos, crecen juntos, se van a llevar bien. ¿Se entiende? Sí. En cambio también por eso, y una diferencia importante, es que las células dendríticas, en el caso de las células de Langerhans, chicos, solamente hacen la presentación a CD4. ¿Por qué solamente les parece que van a presentar la CD4 y no a CD8? ¿Por qué solamente las células de Langerhans podrían presentar con todo esto que estuvimos hablando, de que ellas nacen, que se le da un citotóxico, que ella ya aparece durante el desarrollo embrionario, que ella va a hacer que yo diferencie un cuerpo extraño, que yo genere un antígeno propio? Porque su presentación de antígenos va a ser exclusiva a CD4. ¿Cuál es la función de CD4? Activar el linfocito B en lugar de generar los anticuerpos. Como ya en la primera que aparece cuando se nace, esos contactos, por eso se le dice que es bueno empezar a incentivar la inmunidad, ¿sí? La inmunidad, que el niño pise, que el niño haga contacto con cosas que normalmente no va a tener durante todo el desarrollo de su vida. Por eso yo les decía que no es lo mismo la inmunidad que yo generé acá en América del Sur que la inmunidad que generó alguien allá en Europa. Seguro acá el compañero que estuvo en París estos días se dio cuenta que allá no hay insectos, no hay hormigas, no hay bichos, solo hay ratas, ratones, por todo París. Un montón de ratatouille. Eso es lo que va a echar falta. ¿Se entendió eso? Y aparte, el CD8, como es muy citotóxico, si yo acabo de nacer y mi corazón es muy maduro todavía, mis órganos están todavía en ese proceso, ¿cómo yo le voy a dar ya una citotoxicidad? No está preparado para soportar. Y acá está dividido todo lo que vimos, la subpoblación, acá está el cuadro. Niñitos de mi corazón, acá lo que tienen que saber son las principales citocinas que producen
que ya yo les mencioné Eso es una bueno. como la interferotipo 1, la interleucina 6 y las principales Los dos. funciones. ¿Sí? Entonces, la función y las citocinas que van a ser derivadas de cada una de las células del resto, los factores de transcripción, los TLR expresados. Nosotros vamos a ver después los TLR, entonces no se preocupen. Acá tenemos las clases de linfocitos. Nosotros estuvimos hablando principalmente de los linfocitos B, de la zona marginal y de los linfocitos B1B, porque ellos son, o sea, los tres, los linfocitos B foliculares. Alguien ya está de fiesta, una tercia, seguro del sábado, un linfocito B folicular, un linfocito B de la zona marginal y un linfocito B1, siempre van a buscar la producción de algún anticuerpo. Pero cada una en lugares diferentes o en porcentajes diferentes. ¿Sí? Los linfocitos B foliculares van a ser los de mayor producción, tanto en la sangre, en el vaso linfático como en el vaso. Luego tenemos los de la zona marginal y los linfocitos B1 solamente a nivel de sangre. Es muy raro que me produzcan a nivel del ganglio linfático y a nivel del vaso. ¿Por qué hablábamos de producción de anticuerpos e inmunidad humoral? Mi inmunidad adaptativa, chicos, se divide en dos tipos de inmunidad: en inmunidad celular y en inmunidad humoral. La inmunidad celular es referente a linfocitos T y la inmunidad humoral es referente a linfocitos B. Y por eso hablamos acá de una inmunidad humoral. La más importante, vuelvo a decir, la de mayor producción de anticuerpos, son los linfocitos B folicular. Ellos van a ser los que me van a dar una mayor especificidad frente a un montón de tipos de moléculas. Ya la zona marginal una especificidad limitada y los linfocitos B1 ya es sumamente restringida su especificidad, igual las moléculas que van a reaccionar. Acá están los otros tipos de linfocitos. Cuando ya hablamos de los linfocitos T, ya le conocen súper bien a los CD4. Hablamos que son los linfocitos T cooperadores, porque ellos cooperan activando al linfocito B y el linfocito B activa mi inmunidad humoral. Entonces el linfocito T, CD4 cooperador, tiene tres funciones principales: activación de linfocitos B, activación de macrófagos e estimulación de inflamación. ¿Sí? Esas son las tres funciones principales. En cambio, el linfocito TCD8 es muerte de células infectadas, ya sea por microorganismos intracelulares o vinculadas a células tumorales. Luego tenemos a los reguladores, que tienen la función justamente de regular toda esta citotoxicidad, de decirle a mi linfocito TCD8, mira, esto te pertenece, no tenés por qué eliminar, no voy a eliminar este tejido, este es tuyo, vamos a ir y vamos a eliminar otra cosa. Él regula la actividad del linfocito TCD8. Yo les dije la semana pasada que es como ese amigo que te invita a ir a tomar y sabe cómo vos te pones, que ya no te queremos ir de la fiesta. Tú tienes que regular y decir, vamos ya, ¿verdad? En París le pasó eso. No me recuerdo. Y tenemos los linfocitos TNK, que son de la inmunidad. ¿De la inmunidad? Innatos y adaptativos. Innatos. Y ¿Sí? adaptativos. Entonces ellos de la inmunidad innata como la adaptativa, ya está en los dos, ¿sí? Y tenemos ya los linfocitos T, gamma, ¿sí? Que son cooperadores y citotóxicas, y por último los invariantes que se encuentran asociados a mucosas. Este y este
nosotros vamos a ver más cuando nos veamos de vuelta en inmunoclínica. ¿Sí? En inmunoclínica vamos a ver específicamente inmunidad de la mucosa. ¿Sí? Todas las enfermedades a nivel de mucosa. Acá está cómo ocurre la maduración de linfocitos. Esto es un repaso de hito, me imagino. También van a ver seguro el fisio. ¿Vieron esta en histología o no? No. Así, no específicamente, pero algo tocaron. Ah, ele só falou do linfócito, não diferenciou qual linfócito que era. Ah, ok. Bueno, entonces, nosotros hablamos de la maduración de linfocitos. Nosotros vamos a ver, chicos, inmunidad adaptativa solamente. Y cuando veamos inmunidad adaptativa solamente, vamos a hablar exclusivamente de cómo va a madurar el linfocito B y cómo va a madurar el linfocito T. Pero tiene que saber que ambos tienen un precursor común de la médula ósea que se llama el precursor linfocítico común. Este precursor linfocítico común, aparte que ya le conocemos porque es encargado también de que él nazca la célula dendrítica plasmocitoide, él va a derivar a un linaje de linfocito B y linaje de linfocito T. Si el linaje es linfocito T, él va a ser enviado al timo, porque ahí se van a ir todos los linfocitos T vírgenes. En el timo es donde ese linfocito B virgen va a ser activado y se vuelve un linfocito T efector, que ya sale al torrente sanguíneo. En cambio, los linfocitos B van a continuar su maduración o su formación en la médula ósea, y de la médula ósea van a salir linfocitos B inmaduros. Si no sale linfocitos B virgen, sale linfocitos B inmaduro, porque él sí termina en su producción. Este linfocito B inmaduro va a ser enviado al torrente sanguíneo y de ahí él ya puede ser directamente activado en el vaso. Y él se va a ir al vaso y el linfocito T puede ir a residir en tejidos linfáticos mucosos y cutáneos también. Entonces esa es como una recirculación que va a ir ocurriendo. Acá tenemos los órganos linfoides, ya hablamos bastante, esto ya es repaso, la función del vaso. Ya saben que tiene la función crucial de ser el encargado de filtrar la sangre, principalmente. ¿Sí? Además de filtrar la sangre, donde se da la producción de células inmunitarias, tenemos los ganglios linfáticos y la activación de la inmunidad. Ya vamos a pasar. Los mecanismos de respuesta inmune, ya hablamos de la activación de células inmunitarias, producción de anticuerpos, y la producción de anticuerpos me deriva una memoria inmunológica. La activación de las células inmunitarias ocurre porque se detecta un antígeno. Esa captura de antígeno está dada por las células dendríticas. Tenemos células presentadoras de antígenos que son conocidas como las APC, ¿sí? Que son esenciales para activar tanto linfocitos T como linfocitos B. Y este es el lugar donde se va a iniciar entonces todo para combatir un proceso infeccioso. La producción de anticuerpos, hablamos ya exclusivamente de linfocitos B. Chicos, cuando se producen anticuerpos, los anticuerpos van a estar activados, como en el caso del IgG, para neutralizar patógenos. Él no va a agarrar y va a fagocitar un patógeno, va a eliminar un patógeno en sí. Él lo que va a hacer es neutralizar y va a marcar ese patógeno para que sea eliminado. Él va a contener entonces la infección para que él no ingrese más. Y ya, último, conclusión de estos dos capítulos de LAVAS. Entonces, la importancia siempre de la inmunología, que fue que vimos la semana pasada la evolución de la inmunología, es entender cómo se combaten las enfermedades para mantener una buena salud.
los componentes del sistema inmunológico tienen que conocer súper bien todas las células que vimos y los mecanismos de respuesta saben que siempre van a ser complejos, pero el semestre pasado un alumno me preguntó, profe, cuando nosotros empezamos a dar inmuno, vos vas hablando y contando que todo tiene una forma de responder, pero ¿por qué no enfermamos? ¿Por qué no tenemos que enfermar si todo parece que está tan específico, todo parece que es tan ameno, todo parece que es altamente eficiente? Porque también lo que es complejo trae errores. Y acuérdense que las mutaciones a nivel somático, a nivel de las líneas germinales ocurrieron, entonces por eso es que cada uno de nosotros respondemos diferente. Y ocurre algo muy importante que yo siempre digo y no me voy a cansar, que es para mis alumnos seguro se van a volver, ay, no se le puede con tu charla, pero si no es que da la explicación para todo, para la selección natural, que realmente los genes que estén más aptos para sobrevivir son los que van a seguir avanzando, ¿sí?, de una generación a otra. Por eso es que siempre puede haber algún error, por eso se habla ahora de una medicina de precisión, que yo conozca realmente el funcionamiento individualizado de cada